Bienvenidos a Un Café con Jesús. Sabes, ya llevamos varios días de dificultad en medio de nuestra nación y pensando un poco me he dado cuenta de que muchas de las cosas que estamos enfrentando, muchas de las protestas y de los reclamos de la gente están fundamentados en la corrupción que nosotros vivimos como país, como nación, en la corrupción que muchos de los gobernantes tienen en medio del trabajo que desempeñan. El pueblo se cansó de esa corrupción. Falta integridad. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, se narra todo lo que es el proceso de la muerte, la crucifixión de Jesús. Y esta es una historia que muchos de nosotros conocemos. Pero, ¿sabes? Yo al leerla nuevamente encontré cosas nuevas a través de las cuales Dios habló a mi vida. Vemos todo lo que es el acontecimiento de todo este proceso de crucifixión de Jesús y encontramos mucha gente involucrada en medio de este proceso. Y uno de los personajes que se resalta y se destaca en medio de él es Pilato, quien era el gobernador, un hombre con autoridad, un hombre con poder dado por el Imperio Romano. Tenía la capacidad de poder sustraer de los judíos lo que el Imperio Romano necesitaba. Y los principales sacerdotes son otros de los personajes que encontramos aquí. Y estos empezaron a manipular y empezaron a presionar a Pilatos de tal manera que ellos pudieran conseguir su cometido, que era poder llevar a Jesús a crucifixión. Y en el versículo 15 dice lo siguiente: pero ellos comenzaron a gritar: quítalo de en medio, crucifícalo. Pilato les insistió: ¿cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes replicaron: nuestro único rey es el emperador romano. Así que al final Pilatos les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Y en esta historia yo puedo sacar varias enseñanzas aplicables a nosotros en nuestros tiempos. Lo primero que pude encontrar es que Pilatos, a pesar de tener la autoridad dada por el Imperio Romano, se deja doblegar por los sacerdotes y por todo lo que es el estamento religioso judío. Ahora, ¿por qué se dejó doblegar? Porque le faltó integridad. Él sabía que Jesús no era culpable. Él sabía que Jesús no había cometido ningún tipo de delito. Inclusive no había delito en el Imperio Romano que Jesús hubiese quebrantado para ser acusado de la manera como lo estaban haciendo hasta ese momento. Pero a pesar que él sabía que no había nada que pudiera llevar a Jesús a esa posición de juicio, se dejó doblegar ante las presiones e influencias de los religiosos judíos de la época, porque temía que estos pudieran ir ante el Imperio Romano y perder su puesto. Pilato, en lugar de hacer lo correcto, en lugar de hacer lo que él sabía que tenía que hacer, se deja doblegar. Y esto me hizo pensar muchas veces en los políticos, en los dirigentes de nuestros tiempos, que aunque conocen las cosas correctas, que aunque saben qué es lo correcto, terminan dejándose doblegar por sus intereses, terminan dejándose doblegar por las presiones de terceros para sacar prebenda. Y ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Eso fue una de las preguntas que el Señor me llevó a hacer. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer lo que sabemos que es correcto? Hemos dejado de hacer lo que sabemos que Dios nos llama a hacer a través de su palabra por doblegarnos ante las presiones de la gente, por doblegarnos ante las presiones del mundo. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser cristianos con que nuestras decisiones, que nuestras palabras, que nuestra vida reflejen integridad. Necesitamos que nosotros podamos vivir de acuerdo a los preceptos bíblicos, de acuerdo a las palabras que el Señor nos ha dejado. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas? Por poner un ejemplo corto, cuando dejamos de pagar los impuestos y buscamos terceras vías para que los impuestos se nos reduzcan, eso es falta de integridad.
Creo que Dios nos está llamando para que nosotros podamos ser personas que reflejen ante el mundo esa integridad que se ha perdido. Entonces la invitación en esta mañana es que no cedamos ante las presiones del mundo, que no nos dejemos llevar ante las presiones de la gente, que podamos mantener nuestra integridad por encima aún de las cosas y anhelos que nosotros podamos tener, y que esto esté siempre en sintonía a lo que Dios nos llama a hacer y a vivir como hijos suyos, como cristianos. Bendiciones. Te invitamos a seguirnos en SoundCloud para que disfrutes escuchando lo que Dios tiene desde su corazón para ti. Búscanos como Iglesia CSI y entérate de todo el contenido.